Dobar dan, Mirko. Dobar dan, Alberto. Kako ste? Sve dobro? De dobro. Dobar dan, Hrvati i Argentini. Kako je? Dobro, sve dobro. Daniel isto kod kuće? Kod kuće? Svi doma. Dalje u karanteni, još uvijek smo u karanteni. Da. Bueno. ¿Qué tenemos? Uy, muchas cosas para este programa, una fecha tan especial, ¿no? Claro, dijimos que íbamos a hacer un programa especialmente sobre Bleiburg, pero bueno, resulta que ocurren muchas cosas alrededor, hay muchas novedades y bueno, va a ser el tema Bleiburg del programa, pero bueno, tenemos unas cuantas cositas que fueron pasando, ¿no? Bueno, para empezar, como dijo alguien, vamos por el principio. Digamos que el sábado estuvimos en una transmisión en directo, cosa que para nosotros fue algo nuevo, Sí. Y bueno, salió bastante bien porque queríamos hacer esa presentación. Claro, el tema es así, vamos a decir cómo son las cosas con el tema de la transmisión en vivo. Técnicamente hay limitaciones y hay problemas técnicos que después se traducen en grandes desprolijidades. Se corta la imagen, sale. Bueno, en esa media hora que transmitimos, por suerte salió todo bien, no hubo problemas. Pero bueno, más que nada es eso también, ¿por qué no hacemos el programa todas las semanas en vivo? Podríamos hacerlo, pero bueno, nosotros hacemos esta grabación y si ahora se congelan las imágenes o uno se desconecta, podemos cortar, volver a conectar, hacer la edición que ahí Daniel hace un poquito de magia y parece que fluye todo seguido, que de hecho hay muchas fallas que se corrigen de esa manera. Así que hecha esa salvedad, hicimos esa presentación en vivo que correspondía para atraer a la gente a que escuche la misa que se transmitía desde Chicago. Los franciscanos croatas de Chicago organizaron esta misa para todos los croatas de América y para Europa. Yo no sé si, o sea, ellos se quejaron, pero no sé si lo hicieron como un contrapeso, porque la misa en Croacia para Bleiburg se hizo a las 11 de la mañana, 12 del mediodía de Sarajevo, cosa que para nosotros acá eran las 7 de la mañana y para Toronto eran las 5 de la mañana. Chicago y Toronto más o menos tienen el mismo horario, era muy temprano. Entonces, como podían haber hecho la misa en Sarajevo a las 5 o 6 de la tarde para que entre en un horario más o menos razonable en el resto de América, en América sobre todo, pero bueno, lo hicieron así. Bien, el que se quiso levantar temprano pudo ver la misa tempranito, en directo desde Sarajevo. Después, hoy mismo, si usted quiere ver la misa, todavía está en YouTube, no hay ningún problema. Pero bueno, era eso, y el acto que después fue el discurso del presidente del Consejo para los croatas fuera de Croacia, y el otro abogado de Nueva York, donde está bien, fue muy bueno lo que explicaron todo. Yo después les decía, faltaba decir, bueno, con todos estos hechos, con todas estas comprobaciones, con todo esto, hacemos una acusación en el Tribunal Internacional. Sería bueno, ¿no? Porque lo presentaron muy profesionalmente, claro, son abogados, claro. Y lo presentaron todo de tal manera que parecía decir, bueno, y ahora
este es el tribunal donde lo vamos a presentar. Pero, Si fuera tan sencillo como eso, pero bueno, se necesitan pruebas, se necesita tiempo, turnos para hasta eso, dinero, tal cual, como usted dice, no le falta razón. Y por otro lado, también usted decía que en Sarajevo se estaba festejando, se estaba conmemorando el genocidio de Bleiburg, y se estaba llevando a cabo una misa, que fue así, pero bueno, porque todos los años se hace justamente en Bleiburg. claro, Y este año por la cuarentena, por el coronavirus, bueno, no se hizo y se llevó a cabo, entiendo, allá en Sarajevo, con la iglesia, o sea, ellos hicieron la misa dentro de la iglesia y la gente estuvo reunida afuera. Creo que si no, si la técnica, como decía usted hoy, lo permite, estaremos pasando imágenes de lo que ha sucedido, de cómo fue la misa, ¿no? Y hubo incidentes también, Mirko, con partidarios yugoslavos, lo he no visto. lo puedo entender. A mí no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza que haya una manifestación. Creo que eran 1000 personas, no importa. Sí, o menos, no importa. Las que sean, con banderas yugoslavas, con la estrella roja, eh, retratos de Tito. La verdad que es una vergüenza para la humanidad, para decir, eh, o sea, eh, para mí es lo mismo que si hubieran hecho una marcha con fotos de Hitler y suásticas. Es Tal exactamente cual, como usted lo dijo. Es más, lo mismo. Sarajevo está cerca de Srebrenica. ¿Por qué no recuerdan la matanza que también hubo por parte de los serbios en Srebrenica? Bueno, sí recuerdan Srebrenica, pero para que todo el mundo sepa, yo le voy a decir, en Bleiburg murieron 3 o 4 veces más musulmanes que en Srebrenica, ¿sí? Claro. Entonces, ¿Sí? viste, a ver, ¿cuál es? Empezamos a hacer el crimen calificado. Este es más importante, este es menos No, importante. No, ya, no se eh, puede, pero es cuando hay cuando hay crímenes de lesa humanidad, dicho, pero reconocidos en todo el mundo, nadie viene, como usted dijo, hablaba de Hitler, nadie viene a cuestionar hoy en día la matanza que hubo de judíos en Alemania. Pero ¿por qué no se difunde y no se menciona la matanza que hubo durante el gobierno yugoslavo comunista bueno, por en eso. Blade? Para mí es la misma cosa. Imagínense una misa o una ceremonia por los judíos asesinados por los nazis y afuera una banda de gente con pancartas de Hitler. Es loquísimo. Para mí es una cosa. Además, le agrego una más. Con esa bandera yugoslava y con esa estrella roja, asediaron Sarajevo en los 90, bombardearon Sarajevo en los 90, mataron gente en los 90 y ahora se olvidan todo. No, eso no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me parece una locura total. Eso no puede estar pasando. No es razonable. No es razonable. Sí, 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 desgraciadamente. Después de, se cumplían 75 años y no, todavía que estemos discutiendo eso, es No, no. inaudito. No, y Es después sale Messi diciendo, sí, bueno, no fue un lo que acre. El otro diciendo, bueno, está bien, ninguno de esos era inocente. ellos lo decían, bueno, ya hablamos de ello la semana pasada en el otro programa, sí, decían, salió diciendo el presidente de Croacia que había habido una batalla, o sea, hubo muertos de un lado y del otro. Era tremendo. Sí, bueno, eso ya lo mencionó. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? También tenemos temas importantes con el presidente Milanovic. A ver, el presidente Milanovic, bueno, no es el ¿No presidente. tenemos más sabor o no vamos a tener? El Parlamento se disuelve y el presidente convoca nuevas elecciones. Entonces, no sé si ya pusieron fecha, creo que disolvieron ayer. Eh, Fue una maniobra, algunos dicen que fue una maniobra política del KDC porque como digamos que salieron bastante airosos de la crisis del coronavirus, la gente
creen que la gente los va a votar más porque hubo pocos muertos y que hicieron un manejo bastante razonable de la pandemia. Y aparentemente, o sea, si se disuelve el Parlamento ayer, hay entre 30 y 60 días para realizar las elecciones. Eso quiere decir que en julio, fin de junio, julio, van a ser las elecciones. Van a ser 40 grados de temperatura, van a estar todos locos ahí esperando para ir a votar. Lo hacen para que la gente no vote, para que se queden en la playa, ¿no? Bueno, para mí, en mi pensamiento, es una treta entre los dos partidos mayoritarios, justamente para que los partidos minoritarios no tengan posibilidad de una alianza o campaña, O tiempo de buscar campaña. es hacer una plataforma, dar a conocer. Entonces, obviamente, van a votar poca participación. Las encuestas le dan favorable a los dos partidos. Claro. Así que bueno, volvemos a repetir lo mismo. Sí, capaz que no va a ser más la coalición de gobierno serbio-croata, o va a pasar a ser una gobernación yugoslava, croata. Bueno, vamos a ver qué coalición se arma ahí. Eh, hay otros partidos que se están organizando para postular candidatos, pero bueno, justamente, estaba todo detenido por la cuarentena. Se levanta la cuarentena, el otro día se disuelve el Parlamento. Bueno, Sí, 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 tal cual. es una maniobra, es una maniobra. Bueno, vamos a brindar, Mirko, porque, bueno, se puedan organizar estas elecciones y pueda salir la gente a votar. Y bueno, esperemos que para el bien de Croacia haya una mayor participación y no esté dominada por los dos partidos mayoritarios y se pueda haber otras expresiones Sí, bueno, libres. Viene, vamos a brindar por el aniversario de hoy, que también es bueno. exacto. Hoy hace 29 años estaba el referéndum donde la gente sí salió a votar y se votó para que Croacia no siga en la Federación Yugoslava. ¿Sí? Exacto. Ese día, hace 29 años, fueron a votar el 80 y... ¿dónde estás? El 83% del padrón salió a votar. Mire usted. Nunca más hubo esa cantidad de Porque participación. iba a decir, mire si ahora pudiera ir el 80% de la población que fueran a votar como corresponde. Cuanta más participación haya, mejor va a estar constituido el Parlamento, va a ser más legítimo. Cuanto menos gente vaya, siguen los mismos y con la misma falta de legitimidad. O sea, si la mitad de la gente no vota, ¿qué legitimidad tiene un gobierno? ¿Sí? Tal cual. Estamos del 50% para abajo y, y eso no es, o sea, es legal, pero no es legítimo. Ese día votaron 3 millones, 3 millones de personas, 2.800.000 votaron por la separación, o sea, el 92,2%, 5,4% votaron para la continuidad de Yugoslavia y 17% no votaron, o sea, 350, 400, sí, ponle medio millón de personas en ese momento creía que lo mejor era continuar con Yugoslavia, que son estos que están en la calle con la estrellita y la bandera y la foto de... Increíble, ¿no? Qué increíble que tan poca gente siga. Siempre pasa eso, tan poca gente que cuando están en contra son después los que más se movilizan. Y parece como que los gobiernos representaran a esos 500.000 y no los otros 4 millones que votaron. Porque fíjese, hay elecciones ahora y todos los comunistas o socialistas reformados o lo que como quieran llamarse, van todos a votar. No se quedan Claro. en la casa, absolutamente todos. Los llevan con la silla de ruedas y los hacen votar a todos. Ahora nosotros decimos, no me gusta este candidato, a otro no me gusta tampoco. El otro, mira, no sé, es amigo de...
Ah, sí, ¿sabes qué? No voto. ¿Y qué pasa? Ganan ellos. Ganan ellos, tienen la representación y después no hay que quejarse. La gente tiene que entender que con el voto puede cambiar, torcer un poco la historia. Hay un ejemplo muy claro, actual, que todo el mundo lo puede ver si quiere. ¿Qué pasa cuando la oposición no participa? Cuando la gente no participa y cuando los partidos de la oposición dicen, ah, yo no voy a participar en las elecciones. Venezuela, ¿sí? Ahí tiene, un presidente que lo eligen solo porque no hay nadie que se... Porque dice, ah, no, este no es un sistema democrático bueno, entonces yo no participo en las elecciones. Y así le van dejando el espacio. Ahí lo tiene. Claro, Principal productor americano de petróleo y hay que hacer semanas, días, ¿cuánto tiempo de cola para conseguir 20 litros de nafta? exacto. Esa es la consecuencia de no participar. Ahora, si los croatas creen que eso está bien, así, bueno, que sigan quedando en la casa. Para mí no está bien eso. Hay que participar, hay que ir, hay que votar, hay que equivocarse, hay que corregirse, pero no se puede estar al margen. O sea, Bueno, al margen es dejarle el camino libre a los exacto. que están. Por eso en Argentina, por lo menos en la época que había gente que pensaba, se institucionalizó el voto obligatorio, Bueno, universal y secreto. Entonces, por lo menos así lograron que las minorías estuvieran representadas. el tema es que en Europa, Vieron la historia, obviamente, ¿no? en las democracias antiguas, eh, quizás esté bien que el voto sea optativo, pero en una democracia que no está consolidada como la croata, yo creo que por lo menos 20, 25, 30 años tenía que haber voto obligatorio y después sí ir elastizando, flexibilizando el tema de que sea más voluntario. Pero bueno, como es en Estados Unidos, Pero bueno, hay unas participaciones, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, quizás no participan tanto la gente en la elección presidencial como en la local. Supóngase, ahora no voy a decir números exactos, pero más o menos Sí, sí, es un 50% más que participan en elecciones locales sí, 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 que en es la... cierto. Están conocen a la gente, a los que se van a postular y tienen un trato más directo en ¿Por la qué? localidad, ¿no? Porque el cambio de gobierno nacional no les va a cambiar toda la vida como pasa donde las democracias no están consolidadas. Claro. O sea, va a haber matices en materia de comercio exterior o, no sé, política internacional, unas cosas así, pero a la gente le interesa el barrio donde vive, el municipio, la provincia, digamos, el estado, y después, bueno, eso es lo que le interesa y sigue y va siempre a votar. Pero bueno, sí, en la nacional quizás no sea tan fundamental. Bueno, una de las cosas que hablamos con Josip Hrgetić cuando fue el reportaje fue el cambio que hay que hacer en la administración de Croacia. Y eso, eh, bueno, es un tema pendiente que hay que tenerlo en cuenta. Si uno vota al HDZ o al SDP, eh, es seguro que ahí no va a cambiar nada, ¿sí? Porque son dos partidos que se basan en ofrecerle trabajo público a la gente y tienen todos digamos, su base como empleados públicos y bueno, por miedo a perder el trabajo los van a seguir votando. Pero si se cambia ese sistema administrativo tan grande, engorroso y totalmente desproporcionado, eh, hay posibilidades de que la gente, o sea, que hay posibilidades de que progrese un poquito más el país. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿tenemos algún otro tema? Esas fueron las novedades. Todavía no hay fútbol en Croacia, pero en cualquier momento vuelve sin público, pero bueno, ya hay bares, digamos que se va normalizando la vida. Abriendo, no sé si abrieron o estaban por abrir la frontera por el turismo también. A partir del 1 de junio, aparentemente, si es que no hay
alguna recaída, algún brote, está previsto que se abran las fronteras el 1 de junio, así que falta Claro. un poquitito. Están esperando una temporada turística buena, no quizás fabulosa como la habían planificado cuando hablamos con Tim, ¿te acordás que el Sí, sí. fue una temporada buenísima? Bueno, después se complicó todo con la pandemia y resultó en que, bueno, a salvar las papas nomás esta vez. Sí, sí, como nos pasa, pasa en todos los países prácticamente. Todos los países han cerrado fronteras, así que el turismo también está afectado. Lo que pasa es que acá en la Argentina estamos viendo que varios países de Europa están flexibilizando la cuarentena, están saliendo, pero ellos están saliendo por el clima, porque tienen menos contagios. Acá desgraciadamente vamos se supone hacia más contagios, entonces es como que hay que no mirar hacia el hemisferio norte, sino tener la vista todavía puesta en el hemisferio sur y ver qué es lo que va a pasar. Todavía nosotros no estamos con frío como para saber si hay más casos de contagiados. Eh, para, para entender más o menos cómo es la situación, cómo es la comparación, eh, hay que pensar que Europa está en noviembre, ¿sí? Claro, Ahora es noviembre en Europa. A nosotros nos falta todavía para llegar. exacto, Hay que tener exacto, paciencia. exacto. Así Estamos, que bueno, estamos lejos, ¿no? Bueno, falta un montón. La curva es ascendente, allá es descendente. Así que, y es así, esa es la realidad que se va a hacer. sí. Lo que pasa es que Argentina eh, cerró la frontera, o sea, cerró la economía, la frontera, todo, eh, mucho antes. O sea, a Europa la agarró en enero, en febrero, o sea, avanzado el invierno y acá estamos en verano todavía. Estábamos en verano, exacto. Sí, bueno, uno no puede opinar en el sentido de que, bueno, dicen que fue para preservar o para prepararse porque el sistema de salud no daba abasto para tener una mayor cantidad de contagiados y atender. Y eso, el crecimiento era muy, muy, muy rápido. Esa es una postura. La otra postura es decir, está bien, no me cierres toda la economía, trata de entrar en una cuarentena flexibilizada, porque ahora, después de 2 meses, tenemos que abrir la economía y si hay mayor cantidad de contagios, ¿cómo hacemos? ¿Cerramos todo? ¿Entramos en una cuarentena rígida y la economía la paramos cuando ya hace 2 meses que viene parada? Es muy difícil. O sea, son las dos posturas y nunca vamos a saber quién tiene razón. Y vamos a saberlas el año que viene. A ver Tal quién vez el año que viene puede ser, pero es mejor no parado. sé, porque ya fue una postura, fue una decisión tomada, bien, mal, Sí. consensuada o no. Bueno, fue una decisión que tomaron las autoridades y bueno, lo hicieron. No podemos saber, ya le digo, con un grado de certeza si no se aplicaba esa cuarentena rígida, si iba a haber esa escalada de contagios que hubiese afectado a la población. El tema es que, bueno, sabíamos que iba a afectar Ya venía nuestra economía muy castigada, así que Sí. imagínate que después de una cuarentena quedó 10 veces peor. Pero bueno, vamos a Sí, ver qué es lo que pasa. probablemente bueno, yo no soy experto en esto, pero así a simple vista uno ve cómo manejó Uruguay el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, o sea, fue mucho más flexible, no se cerró todo de entrada, y quedaron muchas actividades trabajando. Por ejemplo, nunca se cerraron los bancos, Claro, no hubo cimbronazos ahí, o sea, no hubo nada traumático aparentemente en Uruguay. claro, pero Chile, por ejemplo, que también está del otro lado, y bueno, la dejó abierta, cerró, volvió a abrir, volvió a cerrar, está en eso.
en esos manejos. Eh, Bueno, vamos a lo nuestro, Mirko. sí, Hoy dijimos que íbamos a hablar del tema del genocidio de Bleiburg. genocidio de Bleiburg, sí. Bueno, Se trata, contémosle, la gente, los que nos siguen, en su amplia mayoría, croatas o descendientes, diáspora, que saben de que tienen familiares o conocidos que saben de qué se trata. Y otros croatas que vendrán, descendientes que vendrán de más lejos y habrán escuchado hablar a sus abuelos de Bleiburg. o sea, no es muy fácil de entender porque hay que ponerse también en el periodo histórico, ¿no? Croacia estaba en una guerra donde tenía aliados que no eran tan aliados, o sea, donde tenían pretensiones sobre, no sé, territorios croatas, o sea, estaba aliada con Italia y con Alemania, que tenían ejércitos de ocupación en Croacia. Además tenía el ejército de los chetnik serbios, que claramente quería destruir todo lo croata, invadir todo hasta la línea de Virovitica, Karlovac, hacer un corte y hacer una gran Serbia. Y también estaba el ejército comunista que estaba queriendo restaurar el territorio yugoslavo, pero ya no monárquico como era antes, sino convertirlo en una república socialista, soviética. En ese momento era, la Unión Soviética era el gran apoyo que tenía el ejército comunista de los partisanos en Croacia. Y Croacia como Estado tenía los ejércitos que la defendían, o sea, el ejército Ustaša y el ejército Domobran. Cuando se acerca el fin de la guerra, van avanzando los ejércitos de los comunistas, apoyados por el ejército ruso, y donde se le acoplan todos los chetnik serbios, o casi todos, y hacen digamos, un frente muy importante, y ya después de que capitula Italia y capitula Alemania, digamos que a Croacia no le quedaban aliados, y entonces en ese momento el gobierno del Estado Independiente de Croacia opta por la retirada. O sea, opta por darle la directiva al ejército que se retire y que se entregue al ejército inglés que estaba en Austria. Entonces, todos los soldados del Domobran y todos los soldados Ustaša van marchando caminando, en camiones, o sea, las caravanas eran lentas, no eran ahora como, no sé, tampoco había autopistas en el momento ese. Y la gente que veía las barbaridades que ya habían hecho los chetnik, las barbaridades que estaban haciendo los partisanos, de matar por matar, de hacer ya, o sea, derechos humanos, nada, vos pensás distinto y no me interesa, sos cadáver ya. Bueno, la gente ve que el ejército se retira y empieza a acompañar. Así los ingleses, ahí digamos, en los escritos que deja el ejército inglés, hablan de 200.000 soldados y 500.000 civiles que acompañaban todo ese movimiento de tropas. Sí, yo lo quiero interrumpir un segundo. La guerra termina el 8 de mayo Sí, del 45, se retira, se retira de Zagreb el ejército croata, como bien dijo, y fueron marchando para llegar hasta el 13 de mayo a Bleiburg, pero en el medio también hubo enfrentamientos, porque los venían siguiendo los partisanos, y hubo enfrentamientos. ellos querían pasar por Eslovenia y había partisanos en Eslovenia. O sea, Claro, el paso y ellos pasaban. bueno, una de las batallas que hubo fue la de Poliana, que ahí mismo, bueno, los atacaron y mataron a 30.000 croatas, o 30.000 soldados del ejército croata. Eso es una de las cosas que se sabían,
cuando estaban en la mesa de negociaciones, el profesor, exacto. el general Herenchich con el general Scott, ellos sabían perfectamente lo que había pasado y que eso iba a pasar si deportaban a todo el ejército croata. Ahí, estudiando un poquito las cosas que hablamos con Carmen, que después lo vamos a pasar, y donde ella se basa mucho en León Tolstoy, que escribió bastante sobre el Bleiburg, porque en realidad, como bien después lo va a decir Carmen, Tolstoy investigó por qué a los cosacos rusos que estaban ahí los deportaron a la Unión Soviética. ¿Sí? Y cuando estaba investigando eso, vio que a todos los croatas se habían deportado a Yugoslavia. Entonces dijo, pará, ¿cómo es eso? A ver qué. Y después se apasionó con el tema y Cuando, perdón, eso bien dijo usted, dio en el clavo por qué a los croatas los devuelven a Yugoslavia, porque la Convención de Ginebra establece claramente que en una guerra el perdedor tiene que ser tratado como prisionero de guerra. sí, exacto. Ahora, Y eso es un tema fundamental porque no tendrían que haber vuelto, si ellos estuvieron luchando contra los aliados, porque estaban aliados a las exactamente, fuerzas del eje, habían luchado contra los aliados y tenían que haberlos juzgado o tendrían que haberlos tomados prisioneros como prisioneros de guerra, respetándose la Convención de Ginebra. En cambio, cuando son luchas, o se supone que son luchas dentro del mismo país de fuerzas distintas, sí, que lo juzguen sus propios compatriotas. Pero en este caso, los ingleses sabían perfectamente, porque ya como recién estábamos diciendo, se había sucedido, que los iban a matar. Y es más, mismo me adelanto un poquito, ahí mismo en Bleiburg, cuando se determina que se devuelva a los partisanos, se los entregan y bueno, ahí mismo ya empezaron las matanzas. claro. O sea, no fue quizás lo que se escudan estos antifas, que no fue en Bleiburg donde mataron al grueso de la gente. O sea que No, claro. ahí, Ahí de lo que decía, ahí usted se refiere a lo que dice el presidente, que fueron algunos muertos, nada más. sí, no importa, algunos muertos Ahí desarmados, empezó. estaba, no importa, eso es el caso. Bueno, ahí cuando o sea, se busca establecer las responsabilidades. ¿Quién fue el responsable y por qué hubo un cambio? Porque hasta el día 13 de mayo no iban a ser deportados ni el ejército ni los Claro. civiles. O sea, había un acuerdo para decir, bueno, listo, nosotros los aceptamos, vamos a distribuirlos en campos de refugiados, los que cometieron crímenes de guerra serán juzgados por los tribunales, se estaban organizando los tribunales después donde se juzgaron a todos los nazis también. ¿A cuántos croatas se juzgaron? En ninguno. Claro. Bueno, el día 13 de mayo cambia. Dice, no, la orden es devolverlos. Y sin que sepan a dónde van, o sea que los metieron en trenes y los mandaron diciéndoles que iban a Italia y en una bifurcación, había una vía que va para Eslovenia y otra para Italia, y los mandaron por la vía para Eslovenia, sabiendo que los iban a matar. Y después hay muchos testimonios de soldados ingleses, incluso de jerarcas ingleses del momento que dijeron, sí, y después ya no lo podíamos hacer más, después nos negamos a hacerlo. Pero ya estaba hecho el daño, ya habían mandado a la mayoría, la habían devuelto y después de una semana dijeron, no, sí, no puedo dormir por esto y ahora los últimos 4 no los mando. Sí, es así. Bueno, ahí empezaron las marchas, porque usted dice, bueno, los llevaron en tren, pero después de ahí hubo marchas, porque tenían que dirigirse, tanto, ahí en esas marchas iban tanto militares como civiles, porque por Sí, la cantidad que usted dijo que se habían ido hacia Bleiburg, y bueno, y ahí los iban, a medida que iban caminando, no era iba una a Belgrado, la otra
pasaba por Zagreb, la otra hacia el sur. Hubo varias, Sí. y en cada una de esas marchas fueron matando. Fíjese que yo tuve la oportunidad de leer, está muy, muy comentado, que ahora, bueno, hace unos años, pero justamente con más ahínco se están abriendo fosas, y la mayor cantidad de fosas que se han abierto es en Eslovenia, Sí. donde se rescatan montones de cadáveres, de huesos humanos. Y hay filmaciones de cómo los iban matando. Bueno, tremendo, la verdad, ver las imágenes. Pero cada una de esas marchas que iban, ya le digo, iban mujeres, iban niños, iban gente, ancianos, y los iban matando en el camino. Al que no mataba, se moría de hambre o cansado, porque iban caminando, los llevaban, Sí, sí. atados, en Los, forma... hay una película que se llama Jet Red, donde grafica eso, cómo los llevaban atados de 4 en fondo, los 4 atados con alambre, entonces iban, Exacto. eran de 4 filas. Eso... Sí, que cuando estaban atados con alambre, hay fosas en Croacia que se están descubriendo, y mataban al primero y lo tiraban a la fosa. Sí, sí, Y sí. los demás caían porque estaban atados. Sí. Y caían vivos a las fosas a morirse. Hay de todo. Eso se tiene que saber. Sí. No puede ocultarse. Y eso, o sea, hay muchos que dicen, bueno, pero no, eso fue elección por las suyas, algunos partisanos que tenían bronca o que eran más malos, o eran chetnik que no eran partisanos, eran chetnik que se metieron los partisanos y después hicieron esas barbaridades. Pará, no. ¿Cuál es la diferencia? Empezá, Eso, ver la cabeza es una sola. empezás a ver el mapa, cómo fueron llevándolo por distintos caminos, cómo lo fueron matando, era un plan. O sea, eso no fue que iban 8 colonas, 8 contingentes y resulta que en uno mataron gente. No, era un plan para matar a todos los que habían participado o simpatizaban o querían la Croacia independiente. ¿Sí? Así que bueno. Hay nosotros estuvimos viendo la posibilidad de poder pasar imágenes. No sé si vamos a encontrar, porque hay muchas filmaciones, pero eran muy largas como para poder incluirlas dentro del programa, pero bueno, si no hay algo que podamos incluir, lo van a encontrar en YouTube. Si van a buscar, hay muchos que pongan Bleiburg genocidio, y están las filmaciones, se ven recreaciones de lo que han sido las marchas esas. Bueno, nosotros hemos publicado hace 5 años exactamente, para el 70 aniversario de Bleiburg, la película Vía Crucis, un crimen sin castigo, que está subtitulada, es una película hecha por Večernji list en Croacia, hablada en croata, pero la subtitulamos en español. O sea que vamos a agregarle el link para que la gente lo pueda ver. Sí, sí, sí. Es una película que, bueno, no da para meterla dentro del programa porque es una película de 1 hora y está bien hecha, está bastante bien hecha. Es bastante gráfica de todo lo que pasó en el momento. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Tenemos, Mirko? No, está bien. Ya después de lo que dijimos, la gente que quiera ver más información la tiene en la película. Y nada, nos queda rezar por toda la gente que sufrió el martirio, que murió o que quedó con graves secuelas después de haber marchado por media Croacia o cruzando Eslovenia y Croacia. Que bueno, las secuelas también fueron terribles para los que no murieron, para los que quedaron vivos también. Exacto. Sí, señor. Bueno, vamos a un tema musical, Mirko, que después de esto no nos queda otra que pasar algún tema
suave y en honor a las víctimas de Bleiburg. ¿Qué Exactamente. tenemos? El tema es Molitva, esa Sí. oración, cantada por el coro croata Jadran. Es una canción compuesta por el profesor Kopitovic en Argentina, y la cantaron en el 70 aniversario del coro en el año 2017, y bueno, es la filmación ahí ¿cómo se llama? En la Ah, usina. en la usina del La arte. usina. Tenía la laguna. Así que bueno, escuchemos la oración, acompañamos con la oración. Escuchamos la canción Molitva, interpretada por el coro croata Jadran. Yo ese día no pude ir a la Usina del Arte, porque después todo el coro se vino al DOM, al Centro Cultural, y tuvimos que estar esperándolos ahí, así que estamos con los chicos Ah, esperándole un ágape, y nos perdimos el concierto. Bueno, por suerte después lo subieron y pudimos verlo por televisión. Bueno, yo no estaba. No estaba en el país. no estabas en el país. Estaba en Croacia. Claro, 2017, agosto, ¿cuándo fue? Sí, por ahí. Sí, agosto del 2017. Estaba en Croacia. Bueno, qué suerte. Bueno, lo suyo fue mejor, entonces. Y la verdad, este año vino el corona, nos impidió. A usted también. Pero bueno. Sí, 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 todos los planes
todos los planes se nos vinieron al suelo, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver el año que viene. Al principio decíamos que tuvimos una charla con la licenciada Carmen Berlichak, fue un poquito más temprano, porque por las 5 horas de diferencia para no hacerla quedar hasta trasnoche. Y bueno, ahora vamos a escuchar esa conversación y después continuamos acá desde nuestros estudios particulares. Bueno, estamos en comunicación con Carmen Berlichak, nuestra amiga que está en Zagreb, y tiene muchas novedades para contarnos, porque, bueno, después le vamos a consultar sobre el libro que está saliendo, pero lo que primero queríamos que nos cuente es sobre la conmemoración de Bleiburg del sábado, que se hizo en Bleiburg, en Mirogoy y en Sarajevo. Y bueno, hubo unas repercusiones, así que, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Y gracias Hola. por atendernos. Tan tarde. Sí, es re tarde, son las 9:30, es re tarde. Sí, Bien, hay una conmemoración que para mí fue importantísima y no la estás mencionando, pero estoy tratando de encajar los ojos donde dijiste. No la estás perfecto. mencionando, que es lo de Matzel. Sabemos, Sí, Matzel, perdón, sí, sí. cruzando la frontera, no te lo explico a vos, se lo estoy explicando a la gente, cruzando la frontera con Eslovenia, ya en Croacia. Ahí los que venían caminando en el Vía Crucis en el Maribor fueron derivados hacia allá y ahí han masacrado a decenas de miles. Y hay unas fosas comunes impresionantes, enterramientos masivos, mejor dicho. Sí. Bueno, ahí fue Plenković, el premier Plenković, el jueves fueron, o el viernes, ahora no me acuerdo. Fue Bušić, la ministra de Exteriores, y bueno, el vice primer ministro, que hoy está en la cresta de la ola por el tema del coronavirus. Bueno, ahí ellos hicieron, y un par más, rindieron homenaje a las víctimas, y es la primera vez que yo sé que desde lo oficial, desde esta gente, reconoce los crímenes y se lamenta por los crímenes del comunismo. Yo lo considero una cosa muy, muy importante, que Plenković haya rendido homenaje, es una cosa, y también que haya reconocido que fueron los crímenes del comunismo, porque no hubo palabras oficiales. ¿Vos recordás alguna en el pasado? No las hubo. No. Colinda alguna vez dijo algo más o menos, nada demasiado bueno, pero bueno. Bueno, Colinda, bueno. No quería tocar el tema, bueno. Sí, no. Bien, para mí eso, insisto, fue importante. La otra conmemoración fue en Bleiburg, que es muy acotada por el tema de las fronteras, que no se podían cruzar todavía, y todavía no se pueden cruzar, se va a empezar a cruzar estos días. Que estuvo el embajador, estuvo gente de Austria, y bueno, eso fue todo, digamos, discreta, pero en Bleiburg precisamente siempre hubo conmemoraciones, de manera que no es una novedad. Y luego el sábado estuvo la de Mirogoy, que también fue oficial. Es decir, fue una conmemoración en la que yo estuve el año pasado y no, de ninguna manera fue así. Claro, estamos a los 75 años de la matanza más grande que tuvieron los croatas en su historia, ¿no? Eso es, hay que decirlo, pero el año pasado era una oración que dio el imán por su lado y el sacerdote católico por el otro, y éramos una cuarentena de personas. Este año fue cerrado al público, digamos, se veía pero no podías pasar. Yo no llevé mi carnet de periodista y me lamenté, no sabía que iba a ser tan oficial. Bueno, estuvo
Hasenbegovic, por ejemplo, estuvo Sí. otra vez Vučić, estuvo el presidente del Sabor. Y rindieron, bueno, fue largo, también estuvo el imán y el obispo. Y rindieron homenaje en la cruz, en Mirogoy, en la cruz grande, donde se rinde homenaje, donde se reza por los muertos que no tienen tumba, cuya tumba no se conoce. Sí, Y sí. también en el Spomenik, en la placa enorme, muy linda que los recuerda. Bien, eso es con lo que respecta a Croacia. No, y también estuvo en Sisak. El Sisak fue grande. Sí. Sí. Pero no destacaría más que eso, que fue grande y que en todas las misas se rezó por las víctimas de Bleiburg. Ya que lo mencionás, ¿ya la gente puede ir a misa o hay todavía limitaciones de que no Nosotros puede asistir? vamos a misa, sí, vamos a misa. En general, bueno, las que yo voy se dan en el patio. Bueno, hay muchas misas con mucho patio. Yo suelo ir a la de Palmoticheva, la de los jesuitas, que sufrió horrendamente con el terremoto. de manera que ahí se casaron los viejos, mis viejos. De manera que hacemos la misa en un salón, pero vos la podés escuchar desde el patio, que es muy lindo, tiene muchas flores y qué sé yo. Eso es lo que se suele hacer. También sé que, bueno, la catedral todavía no abrió. Está por abrir, pero no abrió. Sí se fueron poniendo las cruces para rematar, digamos, las dos torres. Una ya la pusieron, tiene 1 tonelada, 8 metros de alto, está pintada en oro, digamos, dorada, y van a sonar las campanas. La otra se está poniendo. Qué rápido. Realmente queda más lindo. ¿Cómo? Muy rápido lo hicieron. Muy rápido todo. Y en Mirogoy, que también sufrió mucho, la iglesia de Cristo Rey, es más, yo no sé si sufrió mucho, me dijeron que sufrió mucho, pero está todo ya enmaderado y se está trabajando. En todos los lugares que yo que fui yendo, donde hubo daño, se está trabajando. Yo creo haber mencionado, no sé si aquí o en alguna otra emisión, que mi hijo estaba impresionado que a las 2 horas del terremoto ya estaban los militares en la calle, los soldados en la calle levantando escombros. A las 2 horas. Eso realmente... también fue muy linda la ceremonia de cuando pusieron la cruz. La ceremonia previa a bendecir la cruz, porque la cruz la pusieron con esas plumas enormes que hay. Porque fue todo un tema de resurrección. Como además estamos en la época de resurrección. Bien, pasamos entonces a la catedral de Sarajevo. Sí. Ahí Vinko Pulic, ¿vos recordás que él estuvo en Buenos Aires? Sí, hace bastante. Sí. Hace bastante, lo trajo el padre Iván. Yo le hice un reportaje en La Nación. Me impresionó muchísimo en ese momento. También lo había traído al cardenal Josip, el cardenal de Zagreb. Bojanic. Todos se llaman parecido, ¿viste? Bueno, pero Vinko Pulic me impresionó muchísimo. Y bueno, dio un sermón en el que habló del perdón. No dijo que tenemos que perdonar, sino que habló del perdón, del pedir perdón y del dar el perdón, y de la importancia, es muy profundo el tema del perdón, ¿no? Y la importancia que tiene eso. Y citó a Juan Pablo II, por supuesto, y dijo que, bueno, que de ninguna manera podría ser humano no rendir homenaje a estas víctimas. Clara o no clara alusión a los que estaban protestando, que se llaman antifascistas,
o Antifa, como les gusta llamarse, protestando por lo de, por el homenaje rendido a las víctimas de Bleiburg. Eso que se calcula que fueron 1 millar de personas. Sí, con fotos de Tito y todo, ¿no? La verdad que Tito, claro. impresionante. Pero es impresionante, pero vos pensás que, mirá, el otro día tiré la cifra esta que encontré de Alexander Rankovich, que él mismo, que era jefe de la OSNA, en ese momento la OSNA, después fue la UDBA, ¿no? El servicio secreto, el servicio sombrío, vamos a decirlo con más claridad, con más precisión. Él, en un informe, dice que de 1945 al 51 han pasado 3.700.700 y no sé cuántas personas, casi la población de Croacia hoy, ¿eh? Y agrega, de los cuales hemos muerto o ejecutado, no me acuerdo en este momento cómo lo traduje, unos 600.000. 600.000. Esa cifra se condice, 600.000 personas, esa cifra se condice con la que da un historiador esloveno, Frank Perme, sobre cuántos pasaron por el Vía Crucis. Él hace que fueron más de 600. Bien. Ahora, para matar 600.000 personas, no basta con 2 o 3 personas, ¿está bien? Sabemos quién fue el responsable último y primero de todo. Pero la orden, sí. La orden, y no solo eso, sino que él seguía Tito, vamos a decirlo para los que escuchan. Tito. Sí, José Bros, nuestro amigo, sí. Sí, el tuyo sí, y yo no tengo. Él seguía día a día, sentado en el escritorio, con los mapas seguía, debe estar por acá, deben andar por acá. Siguiendo el paso de los pobres, las pobres víctimas, los pobres mártires, pues fueron esos. Bien, sí. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que alguien mató a todos esos. ¿Cuántos podés matar cada uno? Haz un cálculo. Hay un montonazo de gente involucrada. Y ese montonazo tiene hijos, tuvo hijos. ¿Hijos verdaderos o hijos intelectuales? No se puede decir intelectuales hablando de esto, pero digamos, seguidores. Y acá los tenemos, son esos y otros, pero acá los tenemos los de Sarajevo, ¿no? Los que protestaron allí. A mí me sorprendió sobre todo porque Sarajevo fue una de las ciudades que más sufrió el asedio serbio, el asedio del ejército yugoslavo. Los tanques con esa estrella roja disparaban contra Sarajevo, mataban gente y ahora salen a festejarlo. Eso me parece increíble. Es increíble, pero mira... Aunque sea por eso. Sí. No, y además se ensañó muchísimo con los musulmanes. Tito. Así que, bueno, acá en la Jamia, en la mezquita, que está a metros, yo vivo a metros de la mezquita, 300 metros, 500 más o menos, ahí asesinaron al muftí. O sea, el muftí es como el obispo, más o menos. Primero lo torturaron, le cortaron la lengua y después lo asesinaron. Y esa plaza, está la Jamia tan linda, pero hay una plaza, ¿no? Esa plaza se llama por las víctimas del fascismo. Es tan ridículo, tan contradictorio. Yo tengo una pariente que es muy querida, y ella dice, no, pero Tito no sabía nada de esto. Es así. Si no hubiera gente así, estaríamos en otro lugar. Claro, así que él pero entonces aludió que esto no puede ser ni humano, ni católico, ni musulmán, ni croata. Alegrarse
por el alegrarse, protestar por esta tragedia, por esta masacre. Así que eso fue lo de Sarria. Vos me querías preguntar del libro. Sí, o sea, yo sé que estabas terminándolo, que estaba en corrección, que ¿cómo está el libro sobre Bleiburg? ¿En qué estado está? Bueno, Claro, está a la venta. Está a la venta con las ya está, dificultades ya lo tenemos. de comunicación, de envíos, pero ya está. Bien, mira, yo en el prólogo reconozco como un antecedente importantísimo de este libro la tragedia de Bleiburg que escribieron los viejos, ¿no? Sí, Creo que es del año 1963, lo noté bien, ahora ya me olvidé. 1963, un esfuerzo impresionante. Este libro mío, claro, tiene todos los años que pasaron, tiene todos los estudios que hubo, no fueron tantos como debieran, pero fueron, básicamente Tolstoy. Nikolai Tolstoy, que es sobrino nieto de León Tolstoy, que es inglés porque nació en Inglaterra y es profesor es historiador, recibido en Oxford, etc. Él estaba estudiando el caso de los cosacos que fueron devueltos a la URSS. sí. Bueno, y entonces después se topó con que los croatas también habían sido devueltos a Yugoslavia. Es decir, y entonces se puso a pensar y dijo, pero si fue en el mismo lugar y al mismo tiempo, no puede haber sido casualidad. Tenemos que aclarar, bueno, mejor que lean el libro, pero toda esa Sí, no gente... lo vamos a spoilear. No, pero toda esa gente que fue a refugiarse a Austria, a Bleiburg, en un momento fue traicionada y devuelta a una muerte segura, porque ellos sabían muy bien, los ingleses, esa parte del comando sabía muy bien de qué se trataba. Y bueno, entonces te digo, hago una cronología siguiendo a Tolstoy de cómo al principio, los 2 primeros 3, 4 días, mejor dicho, los ingleses aceptaron sin ningún inconveniente, aceptaron como prisioneros de guerra, como gente que se ha rendido, y los civiles como compañeros de campo. Ese es un tecnicismo de los militares, ¿verdad? Bueno, y después las idas y venidas para que el 15 terminara siendo la orden que se los devuelva totalmente, sabiendo muy bien, como dije, a qué se los devolvía. Y ahí empezó la masacre. Hablo de mucho de las, pues impresionante. Eslovenia es el cementerio más grande que tienen los croatas. Impresionante la cantidad de enterramientos masivos y bueno, y yo con esos temas estuve justamente corrigiendo, etcétera, mientras acá estaba lo del coronavirus y el terremoto. Así que todo bastante dark. Pero bien, creo que es una luz muy distinta y nueva, por eso también es distinta de lo que fue la tragedia de Bleiburg, que sigue de que sacó el Instituto Latinoamericano, que sigue absolutamente vigente. También tengo algunas notas. Bien, hablo de Herenchich y de Cherlien, tan criticados a posteriori, ¿no? Sí, que fueron los, digamos, los interlocutores con los ingleses en ese momento, en Bleiburg. Sí. Bueno, como dije, Tolstoy consideró esto no solo una gran tragedia, sino un gran misterio. Y cuando uno se pone a leer bien, lo que yo escribí, apoyándome en todos los que me apoyé, más que misterio queda muy evidente,
cómo fue la cosa. De hecho, Tito fue una miniatura de Stalin. Es decir, Stalin tiene X cantidad de muertos porque tiene X cantidad de habitantes. La URSS tenía la URSS. Y bueno, Yugoslavia lo mismo, más reducido, pero la cantidad es la misma. O sea, Tito, un Stalin en miniatura. Sí, digamos, en la decadencia. Lo que pasa es que, bueno, hay una cosa parecida. Yo no sé, no estudié tanto a Stalin, pero sobre Tito leí mucho y él era, o sea, era comunista o lo que se tildaba, era toda una excusa para mantenerse en el poder, para acumular y tener, él. Y si para hacer eso tenía que matar a 100, 200.000, 300.000, no le importaba. Y tenía que No. matar a su ministro y lo mataba. Era una cosa increíble. Sí, pero mira, cuando te pones a fijar, te mirás un poquito a todos estos dictadores, de cualquier signo, así lo dicen, pero en realidad no tienen signo. Son Mm. ellos que se han Sí, sí. encaramado y como vos decís, para seguir o acrecentar, bueno, son capaces de hacer cualquier cosa y la hacen. Y no se les mueve un pelo. No se bueno, en una, precisamente en Machel, que, como digo, decenas de miles están ahí enterrados. Sí. Él ahí hizo su coto de casa, uno de sus cotos de casa, pues vos viste que yo tengo ese libro sobre Tito donde cuenta todas las propiedades que tenía, no sé si hablo de todas porque eran millones, cotos de casa, vilas, castillitos, castilletes. Sí. Bueno, uno impresionante hizo ahí en Macero, o sea que nadie se pudo acercar hasta el 80, hasta 1980. Como después No, se murió. siguió la cosa hasta 1991, recién ahí empezaron a destaparse las cosas. Aunque la gente siempre supo, la gente, los del lugar, siempre dijeron que no pudieron seguir arando o sembrando por la cantidad de huesos y de sangre que había. No sé, Sí. horroroso, horroroso. Bueno, tengo un artículo de un tal Mirko Hasenay, que perdió a su gente ahí. Tengo un artículo de Tommy Ferkovich, de Igor Vukic, que se ocupa de Jasenovac. Hacemos un poco un paralelismo. Yo le pedí Sí. que hiciera un paralelismo entre Bleiburg y Jasenovac. Y bueno, y termino el libro como terminé el libro Los croatas en la Argentina, con el doctor Korsky, que Ah, siempre para mí fue la palabra justa, equilibrada, pero muy aguda. sí. Bueno, en el medio tengo más cosas que en este momento. No, Que va- como dijiste, lo vamos a contar todo. no, la gente tiene que comprar el libro, si no, solamente mira el programa y dice, listo, ya está. No, para nada, para nada. Así que, bueno, es una alegría que sigas publicando y que en el medio del caos, de las crisis y de todo, sigas adelante con este trabajo que está tan bueno. Te quería hacer una consultita más con respecto al tema de Bleiburg. ¿Vos estás en contacto con la gente que es el Bleiburski Počasni Vod, con Boje Vukušić, que, bueno, ellos se encargan en realidad de las conmemoraciones? Sí, Pero es interesante también, por ello también tiene algunas publicaciones, pero son más que nada sobre las conmemoraciones y no sobre lo que realmente pasó en Bleiburg, sí. ¿no? No, Boye Vukušić además ha sido de la UDBA y publicó varios libros que él me los regaló. Publicó varios libros hablando de lo que era la UDBA, pero eso, bueno, es un Sí, poquito a posteriori, ¿verdad? Sí. Vukušić me buscó él y estuvimos un par de veces hablando. También el año pasado yo fui a Bleiburg
y estaba todo preparado para ir este año también, ¿no? Claro, bueno, no se pudo. No se pudo. Lo del año pasado fue perfecto. No hubo, como siempre se teme, que haya manifestaciones nocivas o tóxicas como las de Sarajevo. No, perfecto estuvo. Porque solían mandar gente para alterar la conmemoración, ¿no? Sí. El obispo de Kirk, de la isla de Kirk, el año pasado habló, y eso también, fragmentos de eso también puse en el libro. Es impresionante, me impresiona mucho como hay gente que realmente, y lo veo bastante en sacerdotes, ¿no? Siempre hablan con la verdad, o sea, no tienen miedo a nada. Está bien. Aunque los amenacen, le dicen de todo. Bueno, sí, a Pulich le dijeron de todo, pero bueno, ya está tan juzgado. Él fue obispo era obispo ya cuando fue el sitio de Sarajevo, o sea, y cuando él vino ya había pasado y habló sobre eso. Me acuerdo que habló de una noche de Navidad que estaban, bueno, helados todos. La Navidad acá puede ser horriblemente fría y en Sarajevo peor. Más fría, sí. Es más fría, sí. Estaban todos hambrientos, la situación era espantosa y todos esperando a ver qué decía él. Y él me decía, y yo preparar algo para ellos, para darles esperanza y fe, bueno, lo que le costó. Claro. Así que bueno, sí, estoy en contacto. El año pasado, pues hay varios grupos, está Damir, otro más, Borovchak, que organiza, trae, lleva, muy patriota, así que también estoy en contacto con él. Y hay un Yurievich que también que organizó el año pasado parte, por lo menos, de lo de Bleiburg. Qué lindo no fue. Y yo pienso que le costó caro no ir. Sí, probablemente. Te cuento un tema que estamos hablando últimamente porque viste, nos estamos conectando con gente de Chile, de Perú, de Bolivia y de Uruguay. Más o menos se repite un problema que tenemos digamos, en la parte hispanoparlante, y que no hay muchas películas ni documentales, nada subtitulado. O sea, subtitulan en alemán, en inglés y en turco, pero en español no se subtitulan las películas. Hay poco material escrito en español, digamos, sale el noticiero cortito de La Voz de Croacia, y estamos pidiendo a toda la gente que donde pueda que comente con los productores, con con todos los que hacen algo en audiovisual, que agreguen el idioma español. Ahí en la Argentina tenés 2 representantes de la comunidad que bien pueden hacer lobby por eso. Bueno, te estoy diciendo a vos para hacer el lobby, porque justamente, no sé, esa página, me parece que la página esa no funciona muy bien. Tener a representantes elegidas, bueno, una elegida. Bueno, se les termina el mandato, creo, me parece que se les termina el mandato. Porque abrumador. Escúchame, te contaba que el edificio del URED, que vos conocés muy bien, sí sufrió daños y estuvieron sin operar hasta hace una semana. Recién hace una semana se reunieron, pero en otra oficina. Claro. Así que bueno, sucedió eso también. Yo voy a hacer el lobby que pueda, pero sería tan lindo que lo hiciera la gente que corresponde, ¿no? Estaría buenísimo, pero
Yo te digo, vos sos una de las personas que más produce en idioma español, o Sí, no una, la que más produce en idioma español. está bien, Entonces, está bien. Pero más no voy a entonces poder. Sí, pero tenés amigos que pueden decir, bueno, eh, ayuden a difundir un poquito más. Eso, o sea, ya que mandan a subtitular en alemán, en inglés, en turco, sí, en sí, búlgaro, en lo que sea, pongan, agreguen en español para los claro, pero videos. además ignorando el share, la extensión que tiene el idioma español, que es Sí, el sí, más sí, hablado, toda es mucho América. más hablado que el inglés. Bueno, yo le decía cuando hablé con alguna gente ahí de Croacia, decía, aunque sea, piénsenlo desde el punto de vista económico, es un mercado más para, por mostrar películas, no a los croatas, México, a los mexicanos que vean producción Claro, croata subtitulada en español. Pero bueno, sí, sí, es sí, así difícil, es. es difícil. Bien, mientras tanto van a comprar el Bueno, genocidio de Blywood, con toda seguridad. No, muy contenta que durante la cuarentena se siguió vendiendo, varios ejemplares se vendieron de Los croatas de la Argentina, que ya lleva ujú, 16 años vendiéndose. qué bueno, qué Sí, bueno. sí, muy bueno. Así Bueno, que bueno, bueno, ahora compren sí, sí, el ahora. genocidio de Blywood. Bueno, bueno, Carmen, te agradezco muchísimo la comunicación y, y No, bueno, un gusto. y te felicito porque está lindo lo que estás haciendo, está bueno, eh, Gracias. y esto de poder vernos me parece bárbaro, Bueno, la la tecnología próxima nos vez ayuda. espero que haya peluquería de por medio. Sí, sí, y yo así me puedo sacar la gomina. Claro, claro, bueno, muy Bueno, bien, muchas gracias, ¿eh? te mando un abrazo grande, Lo gracias, ¿eh? mismo, chao. Bueno, chao, chao. Continuamos desde aquí entonces. Vamos a decir, vamos a poner el link con el mail donde se puede encargar el libro. El libro va a ser distribuido por correo. El correo por ahora está funcionando en todo el mundo, así que eso no hay problema. Pero hay que pedírselo al mail de cribodolpress@gmail.com. Vamos a ponerlo después en los contactos para que la gente lo pueda encargar. Vamos a escuchar un tema musical, Mirko. ¿Qué Bueno, le parece? ¿Qué tenemos esta semana que se esté escuchando en el top 30? en el top 1, ¿sabe quién está, no? Sigue, no sé, por lo que pude ver, me parece que no se movió mucho. No sé, Sigue Thompson en el 1, pero escuchándolo con su nuevo tema. después sigue Mía, sigue Damir Kello, sigue Vana, los Trenuta que lo están bajando. Por suerte lo está con menos. Y bueno, No. ¿qué quiere? Van subiendo otros. Claro, después está Mía cantando en inglés y Yuri Zapagin que también ya lo escuchamos. Y bueno, vamos a tener que escuchar el puesto 7, que es el que no escuchamos, el primero de los que no escuchamos. ¿Qué tema es, Mirko? El tema, a ver, ¿cómo se llama? Quilla, lluvia, La lluvia. lluvia. Y canta Tonchi Julich con Madre Badesa Classic con Víctor Espínola. Ah, mira vos, Es todo. musical, es un conjunto, un conjunto musical, un conjunto que hace música clásica allamada. Vamos a escuchar. Muy lindo, ¿eh? Vamos a ver. Por algo está en el puesto 7, quiere decir que está en el top 10 y alguien lo está escuchando, mucha gente lo está escuchando. Bueno, Dani, adelante entonces con la canción.
¿No le gustó, Mirko? Sí, 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 me gustó, me gustó. Más, Veo que le dije. sí, sí, está bien, está bien. Un poco distinto a lo que venimos escuchando, pero lindo tema, lindo lugar. La idea es esa, ¿no? Que escuchemos cosas que no escuchamos habitualmente, para ir variando un poquito. Eso me gusta, sí. Bueno, ¿dónde Pero vamos? otra cosa, ¿a dónde vamos? Hoy decía usted al principio del programa que justamente en el día de hoy se cumplía un aniversario del referéndum por la independencia de Croacia. Claro, estuvimos hablando. Justamente quien era el primer presidente de la República, que era el doctor Franjo Tuđman, y el 14 de mayo se cumplió un aniversario de su natalicio, que cumpliría 98 años. Nació el 14 de mayo de 1922. Mira vos, feliz cumpleaños entonces allá donde esté. Allá donde esté, exacto. Bueno, sigamos. Hay otra fecha importante también para la humanidad y para la Grey Católica, que es el 13 de mayo de 1981. Esa tarde, un hombre llamado Mehmet Ali Akka entró en la Plaza de San Pedro y disparó 4 veces contra el Papa Juan Pablo II. Sí. Iba en el Papa móvil, que entonces estaba descubierto y sin los cristales protectores que más tarde se le incorporaron. Juan Pablo II se recuperó, Akka fue sentenciado en julio de 1981 a cadena perpetua en Italia por el intento de asesinato, pero fue indultado por el presidente Carlo Azeglio Ciampi en junio del 2000, a petición del Papa. Sí. Akka fue extraditado a Turquía, donde fue encarcelado por el asesinato por otros motivos, asesinato del periodista izquierdista Habib Pekci en 1979, 2 asaltos a bancos, allá por los 70. Akka fue puesto en libertad el 18 de enero del 2010, después de casi 29 años tras las rejas. Pero esto venía porque quería decir otra cosa, la actitud del Santo Padre. En 1983, Akka y él se vieron y hablaron en privado en la prisión donde Akka estaba preso. Akka besó el anillo del Papa cuando terminó el encuentro, y asimismo el Papa estuvo en contacto con la familia de él a lo largo de los años. Conoció a su madre en 1987 y a su hermano una década después. Eso yo no, o sea, que él no lo sabía, y bueno, otras cosas que enseguida cuando lo trasladaban pidió solicitó que lo perdonaran a él por los disparos. Bueno, esas cosas que tenía, por eso es Juan Pablo II es santo. Claro, por eso es antes, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a otro hecho, pero esta vez que sucedió en Croacia. Esto te va a tener mucho para decir, me parece. Se llamó la patada que incendió los Balcanes. El 13 de mayo de 1990 Incendiado. se disputaba... Ya estaban incendiados, ¿no? Ya estaban incendiados. Sí, se disputaba en el estadio Maksimir de Zagreb un partido entre el Dinamo Zagreb, de la entonces República Socialista de Croacia, se llamaba, y el Estrella Roja de Belgrado. A la sazón, capital de la Yugoslavia comunista, partido que ni siquiera llegó a jugarse. No Esto sé si había... unos días antes de la asunción de Tuđman. Claro, exactamente, unos días antes de la asunción de Tuđman. Exacto. Fue el 13 de mayo. Claro, Claro. ya había ganado el HDZ, ya se... Había ganado el KDC. Entonces, ¿qué pasaba? Usted decía, ya estaban incendiados Exacto. ¿Por qué estaban incendiados los Balcanes? Porque
Croacia ya quería ser independiente, se estaba viviendo eso, había una profunda crisis económica, todos los movimientos nacionalistas estaban por doquier en todas las repúblicas, tanto en Eslovenia, Croacia, Montenegro, todos estaban efervorizados. Y bueno, unos días antes, como bien dijo, había ganado el presidente, entraron al estadio los hinchas de la Estrella Roja al grito "muerte a Tuđman". Claro, como para hacerse amigos ahí, ¿no? Como para hacerse amigos, tal cual. Entonces dice, era el canto, cantaba, se lo llamaban los Delie. Bueno, no sé qué es los Delia, Delia, ¿qué significa? Debe ser en serbio, pero no. No sé, no, exactamente no sé. No. No, yo tampoco lo encontré. Bueno, la cuestión es que los hinchas de Estrella Roja se habían acercado al estadio Maximil, entraron proliferando estos gritos, creían que estos intentos independentistas de Croacia eran contra Serbia. Bueno, la cuestión que se vinieron exaltados de esa manera. Los Deli eran liderados por Željko Ražnatović, un extremista serbio apodado Arkan. Sí. Se hizo célebre por cometer crímenes de lesa humanidad durante la Guerra de la Independencia. Arkan tenía un poder real dentro del club, al punto tal que era el encargado de organizar los desplazamientos de su grupo y estaba oficialmente controlado por la directiva como coordinador de seguridad. Amigo también del gobierno de turno, en cabeza de Slobodan Milošević. Sí. Se volcó a la lucha armada y para combatir contra Croacia durante la guerra armó un ejército paramilitar que en poco tiempo reclutó más de 10.000 hinchas de la Estrella Roja. Bueno, como dijimos, aquella tarde los hinchas los Deli entraron gritando "Zagreb es Serbia", mientras que del otro lado estaban los Bad Blue Boys, que son los hinchas del Dinamo. Estos estaban enarbolando las insignias croatas y prendían fuego con las banderas yugoslavas, por supuesto, como corresponde. Bueno, después muchos de estos Bad Blue Boys fueron a pelear por la guerra de la independencia. Muchos de ellos fueron reclutados como voluntarios y los célebres ejércitos del HOS. Había muchos hinchas. Bueno, la cuestión que los incidentes comenzaron porque los Deli asaltaron el sector ocupado por los Bad Blue Boys, hubo una batalla campal que se desató. Empezó en la grada y terminó en el campo de juego. Rápidamente los jugadores de Estrella Roja fueron llevados a los vestuarios, escoltados, y quedaron en el campo los jugadores del Dinamo Zagreb. Y la policía se ensañó contra los hinchas croatas. Claro. Entonces, uno de los futbolistas que estaba allí seguía de cerca la trifulca, con una mano sosteniendo la pelota, y con la otra tomándose la cabeza. Justamente es Bonomir Boban, quien, Boban es futbolista conocido, ya se había destacado en el Mundial de Chile 87, donde se ganó, en ese momento el equipo yugoslavo, y después, tuvo actuación más adelante en los mundiales, ¿no? Bueno, en ese momento, Boban estaba parado ahí y vio que la policía estaba pegándole a un hincha croata, lo tenía tirado en el suelo. Y ahí fue como Boban estaba mirando, fue y le pegó una patada al policía, que quedó retratada
por los fotógrafos y que parecía por Volador. todo el mundo. Exacto. Bueno, esa patada, justamente, que para Boban estaba bañada de justicia, marcó un antes y un después. La patada fue con la fuerza del más potente bisturí que diseccionó las entrañas de la multiétnica Yugoslavia, le transformó para siempre. Por supuesto, esto no lo escribí yo, sino que lo extracté de unas páginas de un diario español, del momento. Bueno, Croacia se gana un héroe y Serbia un enemigo eterno. Bueno, esa patada bastó para derruir los endebles acuerdos de paz celebrados entre las repúblicas históricamente enemigas, sacaron a la luz toda la basura que se había escondido debajo de la alfombra durante el siempre eterno gobierno del mariscal Tito. La agresión de Boban se adelantó un año y poco más al inicio formal de la guerra entre Croacia y Serbia. Boban se transformó en un símbolo de la independencia croata y de la lucha contra la opresión serbia. Su camiseta ondeó en las trincheras de Zagreb y fue el escudo de una república que logró su soberanía plena recién en junio de 1991. Ahí estaba yo, una cara pública preparada para arriesgar mi vida, mi carrera, todo lo que la fama puede comprar, todo por un ideal, por una causa, por la causa croata. Esto confesaba Boban años después. En Maksimir hay una placa de bronce que recuerda aquella encendida tarde que dice: para los seguidores del equipo que comenzaron la guerra con Serbia en este estadio el 13 de mayo de 1990. Mirá vos, placa y todo. Ahora, quería hablar una palabra más sobre los hinchas, porque Si podemos, después vamos a pasar hay una filmación donde está esto de cómo reaccionaron todos los hinchas, que está muy, muy, muy bueno para ver. los hinchas, ¿cómo reaccionan? Por ejemplo, en el terremoto cuando fue hace un mes, más o menos, no, un poquito más, hace casi 2 meses, los hinchas salieron a ayudar. O sea, fueron a evacuar el hospital se pusieron a las órdenes de los médicos, trabajaban en conjunto con la policía, con el ejército, era una maniobra bárbara, pero bueno, eh, son muy, muy fogosos. Bueno, justamente yo decía que podríamos pasar esto porque no es una solamente como estamos acostumbrados a ver en muchos países, acá mismo en la Argentina, cada tanto que las hinchadas se agarran a trompada porque le robaron la bandera o por algún negocito o el dirigente o vienen las elecciones del club. No, acá se agarraron a trompada y terminó en una guerra. Sí, sí, sí. ¿Se Y da cuenta? Y como recién decías, después, cuando era ese amor que sienten hacia Croacia, fueron a defenderla, agarraron un arma, sí, fueron a una guerra exponiendo su vida y perdiendo la vida muchos de ellos. sí. Y ahora no están reclutados, no hay una guerra, pero van a ayudar en una causa Apenas hay una como es humanitaria, como es un caso de un desastre natural. sí, Es un poquito diferente, por eso es bueno tenerlo a la vista, el material, no por los golpes, sino por lo que significó. sí. También cuando algún presidente desastroso dice algunas cosas que no tiene que decir, las hinchadas salen a corregirlo también. También. Salieron, para que la gente sepa, salieron defensas del HOS y de los defensores cuando Claro. cuando se fue de la ceremonia. Ahí los defensores croatas, los excombatientes, tuvieron el apoyo no de los Bad Blue Boys, sino de todas las hinchadas de Croacia. En Sí, es cierto. los estadios, Sí, en se los podían ver. hicieron carteles o sea, hacen murales, por eso otra cosa, no es como acá que hacen pintadas, allá hacen murales. Sí, se pudo ver del Hajduk,
en el estadio de acá, por lo menos las fotos que pudimos ver, donde estaba presente el host, donde se iba a llevar la ceremonia, estaban los carteles de los Bad Blue Boys, en el estadio de Zagreb también, o sea, sí, Sí, es cierto. también, así que las hinchadas reaccionaron así. Bueno, qué lindo recuerdo, ¿qué tal? Está bueno, hay que acordar las cosas. Bueno, se acabaron los papeles. Se acabaron los papeles. Mirko, Ostan y Doma, nos tenemos que quedar en casa. Vamos a saludar a la gente que queremos, que nos siguen. Quiero mandar un saludo especial a Zvonko Yelovina, que siempre nos está siguiendo. Suena Muy feliz cumpleaños. de Así que Gibel. gracias también le decimos a él. Y bueno, que la pase muy lindo junto a la familia. Y después, bueno, todos los que nos han dejado mensajes, muchas gracias, no los vamos a enumerar, pero porque son, gracias a Dios, cada día más. Son muchos, pero bueno, brindemos por ellos, ya que Vamos a brindar por ello. son como nuestra hinchada. Es como una tanchada, es demasiado. Gibeli, gracias por acompañarnos y gracias por vernos. Exacto. Bueno, y nos estaremos viendo el próximo programa, Dios mediante. 2 semanas, si Dios quiere. Vamos a ver qué nos deparan, de qué vamos a hablar. A ver todas las macanas que se van a mandar. Nos dan pasto, ¿eh? Nos dan pasto. Bueno. Doviseña, Mirko.